First, we'll listen to the story without any text. Try to focus on the sounds and pick out any words you recognize. Don't worry if you don't catch everything. You'll get another chance later. El perro de mi vecino. Todo empezó una mañana de sábado. Estaba tranquilo en casa, disfrutando de una taza de café y planeando un día de descanso, cuando escuché el timbre de mi puerta. Al abrir, me encontré con mi vecino, el señor Ramírez, con una expresión un poco nerviosa, y su perro, Bruno, a su lado. «Hola, Diego», dijo el señor Ramírez, sonriendo. «Sé que es una petición un poco inesperada, pero necesito tu ayuda. Tengo que salir de la ciudad por unos días y no encuentro a nadie que pueda cuidar a Bruno. Sé que te gustan los animales, y pensé que quizás podrías ayudarme». Miré a Bruno, un perro de tamaño mediano, con manchas negras y blancas y unos ojos grandes y brillantes. Movía la cola y me miraba con curiosidad. Nunca había tenido un perro, pero siempre me habían parecido animales simpáticos. Aún así, me sentía un poco inseguro. «Claro, señor Ramírez, no se preocupe, puedo cuidar de Bruno mientras esté fuera». «Gracias, Diego, eres un buen vecino», respondió, visiblemente aliviado. Me dio instrucciones básicas: qué y cuánto debía comer Bruno, a qué hora debía sacarlo a pasear, y otras pequeñas recomendaciones. Luego, se despidió de Bruno, y partió, confiando en mí por completo. Al principio, pensé que cuidar de un perro sería fácil. ¿Qué tan difícil puede ser?, pensé. Pero pronto descubrí que Bruno tenía una energía increíble. Apenas cerré la puerta, Bruno empezó a correr por toda la casa, olfateando cada rincón, explorando cada habitación. Decidí llevarlo al parque, pensando que un poco de ejercicio lo calmaría. Bruno estaba encantado. Corría, saltaba, perseguía las hojas que el viento movía. Verlo tan feliz me hizo sonreír. Sin embargo, esa noche aprendí que cuidar de un perro no era tan sencillo como parecía. Cuando llegó la hora de dormir, Bruno no quería quedarse solo en la sala. Quería dormir cerca de mí. Al final, decidí dejarlo dormir en mi habitación, y ahí se quedó, roncando fuerte. A pesar del ruido, me di cuenta de que su presencia me hacía sentir menos solo. Con el paso de los días, Bruno y yo nos hicimos buenos amigos. Lo sacaba a pasear 2 veces al día, y en cada paseo, conocíamos a más personas en el barrio. Algunos vecinos se detenían a acariciar a Bruno y me preguntaban cómo había llegado a ser el cuidador temporal de su famoso perro. Bruno, con su encanto, parecía conocer a todos en la zona. Un día, mientras estábamos en el parque, noté que Bruno se detenía y observaba algo en la distancia. Miré y vi que un niño pequeño estaba triste y llorando. Sin pensarlo, Bruno se acercó al niño y se sentó a su lado, mirándolo con esos ojos grandes y amables. El niño, sorprendido, dejó de llorar y comenzó a acariciar a Bruno. Fue un momento sencillo pero conmovedor, y me hizo darme cuenta de lo especial que era este perro. A medida que pasaban los días, cuidar de Bruno se convirtió en una rutina agradable. Nos despertábamos temprano para salir a caminar, compartíamos momentos tranquilos en casa, y, cada vez que me sentía estresado por el trabajo, Bruno parecía saberlo. Se acercaba a mí y apoyaba su cabeza en mi pierna, como si me estuviera diciendo que todo iba a estar bien. Finalmente, después de una semana, el señor Ramírez regresó. Parecía aliviado de ver a Bruno sano y feliz, y me agradeció enormemente por haber cuidado de él. Mientras conversábamos, Bruno se mantenía cerca de mí, moviendo la cola. Cuando el señor Ramírez se lo llevó a casa, sentí una extraña mezcla de tristeza y satisfacción. En los días siguientes, cada vez que veía a Bruno con el señor Ramírez en el parque, Bruno corría hacia mí, como si fuera un viejo amigo. Al final, cuidar de Bruno me enseñó algo importante: que a veces las responsabilidades inesperadas pueden traer sorpresas y amistades que no planeamos.
Now, we'll listen to the story again, but this time without any visuals. Just focus on listening carefully and try to understand as much as you can. El perro de mi vecino. Todo empezó una mañana de sábado. Estaba tranquilo en casa, disfrutando de una taza de café y planeando un día de descanso, cuando escuché el timbre de mi puerta. Al abrir, me encontré con mi vecino, el señor Ramírez, con una expresión un poco nerviosa, y su perro, Bruno, a su lado. «Hola, Diego», dijo el señor Ramírez, sonriendo. «Sé que es una petición un poco inesperada, pero necesito tu ayuda. Tengo que salir de la ciudad por unos días y no encuentro a nadie que pueda cuidar a Bruno. Sé que te gustan los animales, y pensé que quizás podrías ayudarme». Miré a Bruno, un perro de tamaño mediano, con manchas negras y blancas y unos ojos grandes y brillantes. Movía la cola y me miraba con curiosidad. Nunca había tenido un perro, pero siempre me habían parecido animales simpáticos. Aún así, me sentía un poco inseguro. «Claro, señor Ramírez, no se preocupe, puedo cuidar de Bruno mientras esté fuera». «Gracias, Diego, eres un buen vecino», respondió, visiblemente aliviado. Me dio instrucciones básicas: qué y cuánto debía comer Bruno, a qué hora debía sacarlo a pasear, y otras pequeñas recomendaciones. Luego, se despidió de Bruno, y partió, confiando en mí por completo. Al principio, pensé que cuidar de un perro sería fácil. ¿Qué tan difícil puede ser?, pensé. Pero pronto descubrí que Bruno tenía una energía increíble. Apenas cerré la puerta, Bruno empezó a correr por toda la casa, olfateando cada rincón, explorando cada habitación. Decidí llevarlo al parque, pensando que un poco de ejercicio lo calmaría. Bruno estaba encantado. Corría, saltaba, perseguía las hojas que el viento movía. Verlo tan feliz me hizo sonreír. Sin embargo, esa noche aprendí que cuidar de un perro no era tan sencillo como parecía. Cuando llegó la hora de dormir, Bruno no quería quedarse solo en la sala. Quería dormir cerca de mí. Al final, decidí dejarlo dormir en mi habitación, y ahí se quedó, roncando fuerte. A pesar del ruido, me di cuenta de que su presencia me hacía sentir menos solo. Con el paso de los días, Bruno y yo nos hicimos buenos amigos. Lo sacaba a pasear 2 veces al día, y en cada paseo, conocíamos a más personas en el barrio. Algunos vecinos se detenían a acariciar a Bruno y me preguntaban cómo había llegado a ser el cuidador temporal de su famoso perro. Bruno, con su encanto, parecía conocer a todos en la zona. Un día, mientras estábamos en el parque, noté que Bruno se detenía y observaba algo en la distancia. Miré y vi que un niño pequeño estaba triste y llorando. Sin pensarlo, Bruno se acercó al niño y se sentó a su lado, mirándolo con esos ojos grandes y amables. El niño, sorprendido, dejó de llorar y comenzó a acariciar a Bruno. Fue un momento sencillo pero conmovedor, y me hizo darme cuenta de lo especial que era este perro. A medida que pasaban los días, cuidar de Bruno se convirtió en una rutina agradable. Nos despertábamos temprano para salir a caminar, compartíamos momentos tranquilos en casa, y, cada vez que me sentía estresado por el trabajo, Bruno parecía saberlo. Se acercaba a mí y apoyaba su cabeza en mi pierna, como si me estuviera diciendo que todo iba a estar bien. Finalmente, después de una semana, el señor Ramírez regresó. Parecía aliviado de ver a Bruno sano y feliz, y me agradeció enormemente por haber cuidado de él. Mientras conversábamos, Bruno se mantenía cerca de mí, moviendo la cola. Cuando el señor Ramírez se lo llevó a casa, sentí una extraña mezcla de tristeza y satisfacción. En los días siguientes, cada vez que veía a Bruno con el señor Ramírez en el parque, Bruno corría hacia mí, como si fuera un viejo amigo. Al final, cuidar de Bruno me enseñó algo importante: que a veces las responsabilidades inesperadas pueden traer sorpresas y amistades que no planeamos. Now let's listen to the story one more time, but this time with the text on the screen. El perro de mi vecino. Todo empezó una mañana de sábado. Estaba tranquilo en casa, disfrutando de una taza de café y planeando un día de descanso, cuando escuché el timbre de mi puerta. Al abrir, me encontré con mi vecino, el señor Ramírez,
con una expresión un poco nerviosa, y su perro, Bruno, a su lado. «Hola, Diego», dijo el señor Ramírez, sonriendo. «Sé que es una petición un poco inesperada, pero necesito tu ayuda. Tengo que salir de la ciudad por unos días y no encuentro a nadie que pueda cuidar a Bruno. Sé que te gustan los animales, y pensé que quizás podrías ayudarme». Miré a Bruno, un perro de tamaño mediano, con manchas negras y blancas y unos ojos grandes y brillantes. Movía la cola y me miraba con curiosidad. Nunca había tenido un perro, pero siempre me habían parecido animales simpáticos. Aún así, me sentía un poco inseguro. «Claro, señor Ramírez, no se preocupe, puedo cuidar de Bruno mientras esté fuera». «Gracias, Diego, eres un buen vecino», respondió, visiblemente aliviado. Me dio instrucciones básicas: qué y cuánto debía comer Bruno, a qué hora debía sacarlo a pasear, y otras pequeñas recomendaciones. Luego, se despidió de Bruno, y partió, confiando en mí por completo. Al principio, pensé que cuidar de un perro sería fácil. ¿Qué tan difícil puede ser?, pensé. Pero pronto descubrí que Bruno tenía una energía increíble. Apenas cerré la puerta, Bruno empezó a correr por toda la casa, olfateando cada rincón, explorando cada habitación. Decidí llevarlo al parque, pensando que un poco de ejercicio lo calmaría. Bruno estaba encantado. Corría, saltaba, perseguía las hojas que el viento movía. Verlo tan feliz me hizo sonreír. Sin embargo, esa noche aprendí que cuidar de un perro no era tan sencillo como parecía. Cuando llegó la hora de dormir, Bruno no quería quedarse solo en la sala. Quería dormir cerca de mí. Al final, decidí dejarlo dormir en mi habitación, y ahí se quedó, roncando fuerte. A pesar del ruido, me di cuenta de que su presencia me hacía sentir menos solo. Con el paso de los días, Bruno y yo nos hicimos buenos amigos. Lo sacaba a pasear 2 veces al día, y en cada paseo, conocíamos a más personas en el barrio. Algunos vecinos se detenían a acariciar a Bruno y me preguntaban cómo había llegado a ser el cuidador temporal de su famoso perro. Bruno, con su encanto, parecía conocer a todos en la zona. Un día, mientras estábamos en el parque, noté que Bruno se detenía y observaba algo en la distancia. Miré y vi que un niño pequeño estaba triste y llorando. Sin pensarlo, Bruno se acercó al niño y se sentó a su lado, mirándolo con esos ojos grandes y amables. El niño, sorprendido, dejó de llorar y comenzó a acariciar a Bruno. Fue un momento sencillo pero conmovedor, y me hizo darme cuenta de lo especial que era este perro. A medida que pasaban los días, cuidar de Bruno se convirtió en una rutina agradable. Nos despertábamos temprano para salir a caminar, compartíamos momentos tranquilos en casa, y, cada vez que me sentía estresado por el trabajo, Bruno parecía saberlo. Se acercaba a mí y apoyaba su cabeza en mi pierna, como si me estuviera diciendo que todo iba a estar bien. Finalmente, después de una semana, el señor Ramírez regresó. Parecía aliviado de ver a Bruno sano y feliz, y me agradeció enormemente por haber cuidado de él. Mientras conversábamos, Bruno se mantenía cerca de mí, moviendo la cola. Cuando el señor Ramírez se lo llevó a casa, sentí una extraña mezcla de tristeza y satisfacción. En los días siguientes, cada vez que veía a Bruno con el señor Ramírez en el parque, Bruno corría hacia mí, como si fuera un viejo amigo. Al final, cuidar de Bruno me enseñó algo importante: que a veces las responsabilidades inesperadas pueden traer sorpresas y amistades que no planeamos.